Un saludo a esta persona que fue a seguirme a mi Facebook, pero sobre todo a los miembros del canal, a Karina, a Evelyn y a JC. Les mando un besote, que por cierto puedes unirte al canal y darme tu dinero. Adiós, te amo. Como he mencionado anteriormente, el trauma puede definir quiénes somos en el futuro, y ese futuro puede estar lleno de sufrimiento si permitimos que nos contamine. No olvides suscribirte y darle like, ya que hoy exploraremos la mente de Ceras, y si quieres que analice a alguien más, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Así que, vamos a empezar. Si no has visto la película, anime o serie, este video contiene spoilers, así que te sugiero verla primero y luego regresar. O bien, quédate para conocer a fondo a los personajes. Recuerda, si te identificas con algún trastorno o síntoma mencionado, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu salud mental es importante. Un besito. Cuando Ceras era apenas una niña, su vida sufrió un giro devastador. Su padre, quien trabajaba como policía, fue asesinado tras criminales tras involucrarse en un caso del que no debía. Pero la tragedia no terminó ahí. Su madre también fue asesinada. Y lo más doloroso es que Ceras presenció todo desde el interior de un armario, paralizada por el miedo y el sufrimiento. En medio del horror, impulsada por el instinto de supervivencia, Ceras tomó un tenedor y lo clavó en el ojo de uno de los atacantes. El compañero del criminal reaccionó disparándole al instante. Mientras Ceras yacía herida en el suelo, la violencia contra su madre continuó, sellando para siempre un trauma que marcaría su vida. Cuando hablamos de Ceras, hablamos de un trauma fundacional. Básicamente estamos hablando del evento que le quiebra la vida en dos. Ver cómo asesinan a sus padres frente a ella no es solo un recuerdo traumático, es un golpe directo a la forma en la que un niño entiende el mundo, la seguridad y a sí mismo. Este tipo de trauma cuando es niña no solo duele, sino que reorganiza cómo su cerebro interpreta el peligro, la confianza y el amor. Desde la psicología sabemos que el trauma infantil cambia el desarrollo emocional porque el cuerpo y la mente quedan atrapados en modo de supervivencia. Y eso se nota en Ceras. Ella crece como alguien que siempre está alerta, como si el mundo fuera un lugar donde algo terrible puede volver a pasar en cualquier momento. No lo dice, pero lo vemos en su forma de comportarse. Es dura, autodisciplinada y evita depender emocionalmente de alguien. Esa es una respuesta muy típica en personas que vivieron violencia cuando eran niños. Otra cosa importante es que ese trauma también afecta su visión del mundo. Ceras desarrolla una especie de sensación de que el mundo es impredecible y cruel y nadie puede protegerla. Por eso se vuelve tan cuadrada con sus responsabilidades y tan comprometida con su trabajo. No es fortaleza pura, es miedo transformado en disciplina. Lo más ojete de todo es que Ceras no solo perdió a sus padres, perdió la posibilidad de tener una infancia normal. Su personalidad entera se construye alrededor de ese vacío. Eso define todo lo que viene después en su historia, su independencia, su forma de relacionarse con la autoridad e incluso cómo reacciona cuando Alucard le ofrece una nueva vida. Con el paso del tiempo y tras la muerte de sus padres, Ceras fue enviada a un orfanato. Allí la carga emocional del trauma comenzó a reflejarse en su conducta. Se metía en problemas constantemente y tenía dificultades para adaptarse. Eventualmente su comportamiento se volvió tan complicado para el personal que terminaron por admitir que ya no podían hacerse cargo de ella. Esto desafortunadamente, raza, es clave y es una realidad que muchos adultos no entienden. Así que si ven un niño que está cagando el palo mucho, primero pregúntate qué habrá vivido ese niño. Cuando vemos esta etapa de la vida de Ceras, se nota clarísimo cómo el trauma no solo te marca por dentro, sino que se filtra como una pinche epidemia. ¡Una pinche epidemia! Un niño que pasa por algo tan violento como perder a sus padres de esa manera no vuelve a la normalidad solo porque ahora está en un lugar seguro. El cuerpo y la mente siguen sintiendo que todo puede romperse otra vez. En el orfanato lo que llaman mal comportamiento en realidad es un trauma infantil. Meterse en problemas, ser desafiante o no adaptarse no es una señal de que el niño sea un ojete, sino de que está tratando de sobrevivir emocionalmente. Muchos niños traumatizados reaccionan así porque no saben cómo manejar lo que sienten. Su cerebro todavía está atrapado en ese estado de alarma constante, por eso actúan impulsivamente. Se enojan rápido, prueban límites y a veces incluso buscan situaciones de conflicto sin saber por qué. A esto se le llama conducta externalizada, cuando el dolor emocional no se expresa llorando, sino golpeando, respondiendo mal, rompiendo reglas o actuando con agresividad. Un niño traumatizado a veces siente que mostrar vulnerabilidad es peligroso, así que lo oculta detrás de una actitud rebelde. Es una forma de protegerse. Es una manera de decir, si yo controlo el caos no me destruye.
El tema del apego es otro punto importante, raza. Seras ya vivió la pérdida más grande posible, así que su mente puede empezar a anticipar abandono en cualquier situación. Eso hace que confiar en los adultos del orfanato sea complicado, no porque no quiera, sino porque su cerebro asocia la cercanía con dolor. Entonces se distancia, se vuelve problemática y sin querer refuerza la idea de que nadie puede con ella. Es un ciclo bien triste, pero muy común en niños con traumas severos. Al final, cuando el personal del orfanato dice que no puede hacerse cargo de ella, lo que están describiendo es un sistema que no sabe manejar un trauma infantil. Seras no necesita castigos ni regaños, necesita estructura emocional y alguien que pudiera ver más allá de su conducta, pero ella no tuvo nada de eso. Y ese abandono institucional suma otra capa a su historia, más razones para volverse independiente, más razones para confiar solo en sí misma. Cuando Seras crece, decide seguir los pasos de su padre y convertirse en oficial de policía. A pesar de las constantes recomendaciones de que considere su decisión, Seras se mantuvo firme y finalmente logró unirse a la fuerza policial. Este es uno de los puntos más importantes de su vida. Cuando Seras entra a la policía, no lo hace porque le guste chingar gente. Como mencioné al principio, ahí se ve muy claro cómo un trauma puede moldear tu identidad sin que tú lo notes. Después de todo lo que vivió, Seras carga con una mezcla de culpa, impotencia y una necesidad de evitar que la historia se repita. Cuando el cerebro no puede cambiar el pasado, busca formas de compensarlo en el presente. A esto se le conoce como conductas reparadoras. O sea, cuando eres niño y pasaste por un trauma, muchos adultos intentan arreglarlo, entre muchas comillas, con decisiones que te hacen sentir que ahora sí tienes el control. Para Seras, convertirse en policía es una manera de decirse a sí misma: no pude proteger a mi familia, pero puedo proteger a alguien más. Y esto, créanme que es muy común. Pero ojo, esto no borra el dolor, le da un sentido y ese sentido se convierte en un motor para vivir. También está el tema de la identidad, Padre Santo. Cuando alguien crece con trauma, es común que construya su autoestima alrededor de ese trauma. En el caso de Seras, su rol profesional se vuelve casi su casita emocional. Ser policía le da estructura, reglas claras y un propósito. Todo lo que la vida le quitó cuando era niña. Es su refugio porque ahí sabe quién es y qué se espera de ella. Y cuando tiene una historia tan caótica, tener un lugar donde todo tiene un orden es casi perfecto. Pero nada es perfecto en esta perra vida, Padre Santo, excepto la mayonesa. No, esperen ya, perdón. Este tipo de cosas también se ven en personas que convierten el dolor en chamba. No es casualidad. Las profesiones relacionadas con proteger y ayudar suelen traer a quienes vivieron vulnerabilidades en carne propia. Por ejemplo, los psicólogos. Y Seras encaja perfecto en ese patrón. Ella no está persiguiendo poder ni reconocimiento, está buscando redención personal. Cada misión dentro del cuerpo policial es en el fondo un intento de darle sentido emocional a esa niña que nunca pudo pedir ayuda. Pero también hay algo más humano. La policía representa para ella lo contrario al caos, ese caos que destruyó su vida. Es como si ese uniforme funcionara como una armadura emocional. Mientras lo lleva puesto, Seras no es la niña que perdió a sus padres, es la adulta que protege a otros para que nadie pase lo mismo. Y de cierta forma, eso la mantiene de pie hasta el momento en el que su mundo vuelve a romperse, cuando aparece Alucard. En una de las misiones de la mujer policía, sin saberlo, se encuentra con un vampiro y es atrapada por él. En ese momento, Alucard con sus huevotes hace su entrada. ¡Ay, mis huevotes! Alucard y sus huevotes le preguntan a Seras si es virgen. Con toda la pena del mundo, Seras le dice que yes en inglés. Y en ese momento, Alucard le dispara, matando al vampiro. Sin embargo, toma el cuerpo de Seras y la muerde, convirtiéndola en una vampiresa. Íntegra le menciona que de ahora en adelante trabajará para la organización Hellsing. Su primera visión de inicio. Aunque Alucard le enseña cómo utilizar sus habilidades, Seras no es completamente vampira, ya que para eso tendría que beber sangre. Cuando Seras se encuentra con Alucard, su vida literalmente se rompe por la mitad. Hasta ese punto ya tenía una idea clara de quién era. Una morrita con un pasado horrible, pero que había encontrado un propósito siendo policía. Ese uniforme era como su escudo emocional, pero cuando aparece Alucard y sus huevotes, todo ese orden se va al carajo. Que por cierto, hablando de Alucard y sus huevotes, ya hice un análisis de él por si quieres ir a checarlo. Es como si alguien agarrara su vida, la sacudiera y le dijera todo lo que creía sobre el mundo estaba incompleto. Y ahí empieza su antes y después. El antes es su vida humana, donde al menos tenía reglas claras. El después es un mundo donde existen monstruos, poderes y decisiones que ningún humano debería tener que tomar. Y además, en medio del caos, tiene que aceptar que su única forma de seguir viva es convertirse en algo que no entiende. Eso psicológicamente es como perder la base sobre la que habías construido toda tu identidad. La transformación en vampira es todo un cambio interno. De pronto Seras tenía dos versiones de sí misma peleando dentro. La parte humana que quiere seguir siendo la misma chica con principios, y la parte vampírica que le pide
pide cosas que ella siente que la alejan de quien era, y la neta, a cualquiera le pasaría. Cuando la vida te cambia de golpe, tu identidad entra en crisis. Seras queda atorada justo en ese punto. No es humana, pero tampoco quiere aceptar que es un monstruo, y ese choque interno se nota muchísimo en cómo actúa después. No quiere beber sangre porque para ella es como admitir que dejó atrás a la persona que juró ser. Evita usar sus poderes porque siente que si se acostumbra a ellos se va a perder, y ese mismo miedo a aceptar lo nuevo significaría traicionar lo viejo. Y en el fondo su pelea no es solo contra la sangre ni contra Alucard, es contra la idea de dejar morir a las Seras que ella creía que debía ser. Y este es el verdadero conflicto. A veces la vida te cambia de un día para otro, papito, y te quedas atrapado entre quién fui y quién tengo que ser ahora. Y Seras está justo en ese punto, tratando de no sentir que pierde su humanidad, pero sabiendo que tampoco puede seguir viviendo como si nada hubiera pasado. La negación de Seras hacia su nuevo yo se ve clarísimo en su rechazo a beber sangre. Y ojo, esto no es solo no quiero porque me das quito, ay quítamelo, quítamelo. Es mucho más profundo, padre mío. なぜ血を飲まなかった。わかりません。血を飲んでしまったら。半端者め。 Para ella, tomar sangre es como cruzar una línea que siente que ya no tendrá vuelta atrás. En su cabeza, beber sangre es igual a dejar de ser humana. Y como su humanidad es lo último que siente que todavía controla, se aferra a eso con todas sus fuerzas. あなた様は吸血鬼になられてから血を全くお召しにならない。ならばせめて生まれたちの土の棺桶で。 Por ejemplo, es como ese compa que le dices, ya cortes el pelo gay, y el vato te responde, no, porque si me lo corto ya no voy a ser yo, voy a ser otro pendejo. Y tú te ríes, pero psicológicamente está haciendo lo mismo que Seras, aferrarse a algo antiguo porque siente que si lo suelta, pierde la última parte de sí mismo. Cuando alguien pasa por un cambio muy cabrón, el cerebro activa esa resistencia automática que dice, si acepto esto nuevo, mi viejo yo muere. Psicológicamente, esto es un mecanismo de conservación de identidad. Cuando pasas por un cambio extremo, algo que te transforma por dentro o por fuera, suele aparecer una resistencia natural que te dice, si cedo, ya no voy a ser yo. Seras no está peleando contra la sangre, está peleando contra la idea de perder lo poquito que le queda de su vieja vida. Su rechazo es en realidad un intento desesperado por proteger quien cree que es. Pero espérense que tengo que explicarles qué pedo con Seras y Alucard. Ahí vamos, agárrate, pero bien agarrado, agárrate, agárrate. No te sueltes, no te sueltes, ahí vamos, ahí vamos. Mientras todo esto pasa, aparece Alucard. Y él no solo es el vampiro chido. La relación de Seras con Alucard es de esas cosas que no puede explicar con una sola palabra, porque el vato ocupa como 3 roles al mismo tiempo. Primero, es casi como un papá adoptivo, porque llega justo cuando ella no tiene a nadie. Seras creció sin una figura adulta estable que la cuidara o la guiara, y de repente aparece este vato inmortal, que aunque da miedo la toma bajo su ala, y le da una estructura que nunca tuvo. Eso para alguien con su historia es enorme, aunque ella no lo diga. Aquí entran temas de apego y autoridad emocional. Después de haber perdido a sus padres de forma tan traumática y haber pasado por el orfanato donde la mandaron a la Gaber, Seras nunca tuvo un adulto estable con quien sentirse segura. Alucard llega, y aunque sea intenso y extraño, le ofrece algo que ella nunca había tenido. Alguien que ve su potencial sin rendirse ante su dolor. Pero también hay una dinámica de poder fuerte. Alucard tiene control sobre su vida, sobre su transformación y sobre su futuro, como una sombra. Esa mezcla de guía, más autoridad, más peligro, más huevotes de Alucard, más mayonesa, hace que Seras lo vea como alguien a quien seguir, pero también como alguien que representa lo que ella teme convertirse. Por eso digo que es su sombra. Alucard es el espejo donde se refleja todo lo que ella podría llegar a ser y todo lo que le da miedo aceptar. Luego está al lado de mentor. Alucard es quien le enseña todo, cómo sobrevivir, cómo controlar su nuevo cuerpo y cómo no perder la cabeza ante lo que se acaba de convertir. Pero lo interesante es que no le habla bonito, ni la trata como si fuera frágil. Al contrario, la reta, la empuja y la pone incómoda porque él ve en Seras algo que ella todavía no acepta. Y eso a la larga ayuda un montón. Es ese tipo de maestro que puede ser pesado, pero que irónicamente es el que te saca lo mejor. Por eso su dinámica es tan intensa. Seras lo respeta, le tiene miedo, le hace caso, pero también se resiste. Es una relación llena de poder, pero también de crecimiento. Alucard tiene la última palabra casi siempre, pero no porque quiera dominarla, sino porque está moldeando esa parte de Seras que ella todavía no sabe manejar. En pocas palabras, Alucard es quien le dice sin tacto y sin anestesia, vas a ser una vampira y te gustará. Vas a ser un dios y te gustará. Eventualmente el grupo Millennium, liderado por el Mayor Montana, el mejor personaje de ese pinche anime feo. Ah, no es cierto, no puedo odiarte, Hellsing, eres lo más bonito que hay. Ojalá pudiera ponerte mayonesa, perdón. Que por cierto, hablando de mayonesa, ya hice un análisis del Mayor Montana para que vayas y lo cheques. Bueno, el Mayor Montana mueve sus tropas para darle en su madre al mundo. Seras, aún sin convertirse en vampira completa, enfrenta a diferentes enemigos y protege a íntegra como siempre. Sin embargo, a pesar de ser una vampira, tiene su lado humano, su moral y sus valores, y esto se los explico rapidísimo.
Seras empieza siendo alguien que le tiene pavor a su propia fuerza. Es como cuando sientes enojo y lo tapas porque te asusta lo que podrías llegar a ser si lo sueltas. Con el tiempo, ella deja de pelearse contra esa parte de sí misma y aprende a usar su agresividad como herramienta, no como un descontrol. Psicológicamente esto se llama integración emocional, aceptar una emoción incómoda sin dejar que te gobierne. Seras no se vuelve un monstruo, aprende a ponerle dirección a su fuego interno. Algo que casi nadie menciona es que Seras vive un duelo, literal, pierde una vida humana, su rutina, sus vínculos, y aunque no llore todo el día, hay un dolor constante detrás de ella. Es ese vacío raro que sientes cuando cambia tanto que ya no te reconoces. En términos psicológicos es una crisis de identidad y Seras la pasa casi en silencio. Es la parte que más pega, duele más de lo que ella deja ver. Seras es durísima, es una chingona y no necesita ningún cabrón para demostrarlo, pero no deja de sentir miedo, duda o incluso culpa. Y ahí está lo bonito, mis perros, tu fortaleza no viene de ser invencible, sino de reconocer que siente todo eso y aún así sigue avanzando. Es una mezcla muy humana entre dureza y fragilidad, ese equilibrio donde puede levantar un cañón gigante pero también quebrarse en silencio cuando nadie la ve. Ese contraste muestra que no es un arquetipo de la chingona invencible, sino una persona con un mundo emocional complejo. Gracias al avance de Millennium, Hellsing contrata a Bernadotte y su equipo para proteger las instalaciones junto a Seras. Seras defiende con unos huevotes, mientras Bernadotte da las órdenes atrás. Sin embargo, el poder de la vampira que las ataca, que la neta no recuerdo cómo se llama, es meterse en los recuerdos de las personas y utilizarlos para destruirlos. Esto hace que todos entren en pánico. A pesar de que se los está llevando la chingada, Bernadotte le dice que no debe rendirse, ya que ella es la carta de victoria de todo su equipo. Sin embargo, tras tanto esfuerzo, todos son acorralados y Bernadotte está gravemente herido. Parece que será el final. Desafortunadamente el caos es demasiado. No solo Seras es derrotada, sino que Bernadotte está malherido y a punto de morir. En el último momento, donde parece que todo está perdido, Bernadotte le dice a Seras que tome su sangre, así podrán vencerla y estar juntos para siempre. En ese momento Bernadotte muere y Seras bebe su sangre. Bernadotte es básicamente la primera persona que trata a Seras como algo más que un arma o una víctima. Él le da algo que ella nunca había tenido desde niña, un vínculo seguro, no perfecto, no idealizado, pero real. Con él experimenta este tipo de apego que mezcla cariño, juego, respeto y un deseo que ambos sienten pero nunca nombran por qué. Seras todavía no sabe qué hacer con emociones tan intensas. Psicológicamente, Bernadotte funciona como un espejo afectivo. Le muestra que puede ser fuerte sin desconectarse con su humanidad. Enseña a confiar, a relajarse, incluso a coquetear un poquito sin miedo. Y justo cuando ella empieza a abrirse, pasa lo que pasa. La muerte de Bernadotte es un golpe emocional brutal, porque toma todo lo que él representaba, seguridad, afecto y la posibilidad de tener una vida normal, y lo quiebra de golpe. Para Seras, perderlo es como perder la última conexión que la amarraba a su vida humana. Ese impacto emocional la cataliza, la rompe, pero también la impulsa a tomar su poder sin seguir dudando de quién es. Bernadotte es la persona que le enseñó a sentir de nuevo, y también la que le obligó a crecer de golpe, cuando ya era demasiado tarde. Y la marca de él se queda para siempre en la forma en que Seras mira, pelea y decide quién quiere ser. Este momento es probablemente uno de los más simbólicos y más duros de todo el arco de Seras. No es solo una escena dramática, es una metáfora emocional muy cabrona. Cuando alguien que amaste lo vuelves parte de ti, pero no de la manera bonita que imaginas, sino a través del dolor. La fusión con Bernadotte funciona como la representación extrema de un duelo traumático. Seras no puede despedirse de él, sino que lo incorpora literalmente. Es el equivalente psicológico a cargar con la voz, la fuerza o el recuerdo de alguien que marcó tu vida. Solo que en Hellsing lo llevan al plano físico y sobrenatural. Ese lo llevo conmigo, aquí se vuelve realidad. Bernadotte se convierte en la pieza final que Seras necesita para aceptar quién es. Es como si le diera permiso para vivir, pelear y avanzar sin sentirse rota o incompleta, pero al mismo tiempo la quiebra. Porque para llegar a esa fuerza, Seras tuvo que pagar el precio de perder a la única persona que realmente la trató como humana. Ese instante define a la Seras adulta. Ya no es la chica que intenta sobrevivir al trauma, ni la vampira que se aferra a una humanidad que ya no existe. Es alguien que entiende que su poder viene del dolor, del amor y de la pérdida. Y esa mezcla, ese te completo pero también te rompo, es lo que la vuelve la versión más dura, más peligrosa y más decidida de sí misma. Seras no se vuelve fuerte a pesar del dolor, sino a través de él. Y esa fusión lo simboliza de una forma cruda, hermosa y trágica a la vez. Eventualmente, Seras se une a Íntegra como su protectora, ahora convertida en una vampira completa, con una lealtad absoluta. Seras no duda en ponerse entre su ama y cualquier amenaza. Pronto el conflicto la lleva hasta la guarida del Mayor Montana,
donde Seras deberá enfrentar su última y desafiante batalla. Lo más impactante de Seras es cómo empieza como una chica con una vibra superhumana, sensible e incluso un poco ingenua, y termina convertida en una fuerza brutal capaz de arrasar con todo. Pero lo importante es entender que ese cambio no es maldad, no es que se haya vuelto mala, fría o monstruosa. En realidad es una transformación que tiene todo el sentido cuando ves su historia completa. A nivel psicológico, Seras pasa por lo que llamamos reorganización del yo después del trauma. Es cuando una persona deja de intentar volver a ser quien era antes porque entiende que esa versión ya no existe. Y eso no es algo negativo, es un proceso natural cuando alguien ha vivido tanto dolor, tanta violencia y tantos quiebres identitarios como ella. La brutalidad final de Seras no viene de un placer sádico ni de una pérdida de valores, viene de aceptar su poder, su historia y la parte de sí misma que antes rechazaba. Es como si hubiera dicho, ya no puedo ser esa niña que quería ser policía para proteger al mundo, pero todavía puedo tener una brújula ética y pelear por lo que creo. Su inocencia inicial era real, pero incompleta. Su brutalidad final es fuerte, pero está guiada por un sentido muy claro de justicia y lealtad. Ella no deja de ser Seras, solo deja de ser la versión contenida, asustada o limitada de sí misma. Llegar a la versión final de Seras es como ver a alguien que por fin deja de pelear contra sí misma. Durante toda la historia, ella estuvo atorada entre lo que quería hacer, lo que sentía que debía hacer y lo que la vida le obligó a convertirse. Y cuando llega a su cierre final, se nota que por primera vez acepta todo: sus habilidades sobrenaturales, su fuerza absoluta, su pasado traumático y el dolor que venía arrastrando desde niña. En psicología, esto se parece mucho a la integración del yo, que es básicamente cuando dejas de dividirte en pedazos para sobrevivir. Seras ya no necesita actuar como humana para sentirse humana, ni negar su parte vampírica para sentirse buena. Tampoco tiene que hacérsela fuerte todo el tiempo ni esconder lo que ha perdido. Lo integra, lo abraza y desde ahí toma decisiones con una claridad que antes no tenía. Su versión final no es perfecta, pero es auténtica. Ya no teme a su poder, ya no se disculpa por existir y ya no depende de la mirada de nadie para definir quién es. Y lo más chido es que esa fuerza que al inicio le daba miedo, ahora la usa desde un lugar más estable y consciente. Seras termina siendo una mezcla rara, pero de pura humanidad, pero también de monstruosidad, y en vez de verlo como algo contradictorio, lo convierte en su identidad. No es que se vuelva Seras la correcta, se vuelve Seras completa, y eso, honestamente, es de las evoluciones psicológicas más potentes en todo Hellsing. La vida de Seras es de esas historias que te pegan porque no habla solo de vampiros, balas y monstruos, habla de lo que pasa cuando la vida te rompe tan temprano, y aún así decide seguir adelante. Seras pierde todo desde niña. Crece cargando un dolor que nadie le enseña a manejar y termina metida en un mundo brutal que la obliga a cambiar más rápido de lo que cualquier humano podría, y aún así no deja de intentar hacer lo correcto. Lo más fuerte de ella no es su fuerza física ni sus habilidades vampíricas, sino la capacidad que tiene para adaptarse sin traicionarse. Se vuelve más dura, más letal, más intimidante, pero nunca pierde su esencia, y eso es algo que en psicología vemos mucho. Hay gente que para sobrevivir endurece parte de sí misma, pero eso no significa que dejen de sentir, de querer o de tener un código interno. Seras representa a todas esas personas que crecieron sin que nadie las protegiera, que se hicieron fuertes por obligación, no por elección, y que a pesar de todo mantiene una brújula interna bastante limpia. Personas que incluso cuando la vida las lleva por caminos que jamás imaginaron, encontraron una forma de crear una identidad propia, una que no es perfecta, pero sí auténtica. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Siendo sincero con ustedes, no me encantaba Seras, pero ahora que le hice el análisis me gustó muchísimo. Tiene una historia muy chida y ya era justo y necesario hacerle un video. Hellsing, ¿qué puedo decir de Hellsing que no haya dicho ya? Es hermoso, largo, bonito y sangriento, y es un anime muy completo. Sí creo que es difícil por la duración de los capítulos, pero créeme maldito, no te vas a arrepentir. Pero esa es solamente mi opinión, y a mí me gustaría conocer la tuya en la parte de los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video.